en el plano local, lo que nos ha tenido abocados todo este fin de semana, la crisis en el norte del país. Vamos a conversar esta noche con el delegado presidencial para la región de Antofagasta, Daniel Augusto, a quien saludamos inmediatamente y le damos la bienvenida a Última Mirada. Delegado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Matilde, buenas noches, un gusto saludarte también, saludar con mucho afecto a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Bueno, delegado, ¿cómo es el balance de estos ya 2 primeros días de implementación de ya la aplicación del reglamento de la Ley de Migración? Sí, la verdad que este es un tremendo avance. Por más de 8 años, la verdad que demoró en aprobarse la nueva Ley de Inmigración. Y en esta última etapa efectivamente faltaba la aprobación del reglamento que efectivamente le da vigencia a la Ley de Inmigración que fue aprobada el año pasado. Y esto es una gran noticia porque efectivamente uno de sus articulados, particularmente el artículo 153, nos permite establecer la figura de la reconducción. La reconducción es una herramienta que no tenían las policías anteriormente y esta herramienta va a permitir que aquellos inmigrantes que ingresen por pasos irregulares puedan ser reconducidos de inmediato en el acto a sus lugares de procedencia o dejarlo en la frontera. Una aclaración, eso significa delegado. Que efectivamente van a tener mejores herramientas de control. La ley, y aquí la tengo, dice que el extranjero que se encuentra en la frontera en situación de reconducido tendrá el derecho a ser oído por la autoridad contralora previo a la ejecución de esta medida, a ser informado del procedimiento de reconducción o reembarco al que será sometido, los recursos procedentes, a comunicarse con sus familiares que se encuentren dentro del territorio nacional y cuando ello sea posible ser asistido por un intérprete. ¿Todo eso ya está implementándose? Mire, como toda norma, como toda ley y todo reglamento, hay un proceso de capacitación que ya está en curso y que efectivamente va a determinar cuáles son los procedimientos, tanto también de acción como también administrativos que se tienen que llevar a cabo. Pero aquí lo más importante efectivamente es que tenemos finalmente después de mucho tiempo una nueva ley de inmigración que costó mucho, usted lo sabe. Sin duda, pero es bien importante tener la ley. Propicios para aprobar esta ley. Es tener la ley, pero poder aplicarla. Por eso tenemos algunas dudas sobre respecto a la aplicación. Durante las últimas horas se ha hecho la reconducción de ciudadanos venezolanos que entraron por la frontera de Bolivia, pero Bolivia rechaza recibirlos. ¿En qué situación quedan, por ejemplo, esas personas? Mire, ese es un tema que se va a ir definiendo en los próximos días y en la aplicación de esta ley. Pero sin perjuicio de eso, lo que establece claramente es que nosotros vamos a tener esas herramientas para no permitir sobre todo el ingreso ilegal. Mire, cuando las personas... Sí, pero es que es bien importante, déjeme ponerle las dudas, delegado, porque mire, ustedes ¿con qué autoridad boliviana y peruana conversaron para poder aplicar esta ley? Porque aquí no se saca nada con decir que Chile va a reconducir si los países no reciben a las personas reconducidas. Mire, ya hay conversaciones, el Ministerio del Interior las ha sostenido estableciendo una mesa de trabajo con el gobierno de Bolivia y por supuesto también va a estar todas las posibilidades de entablar esta mesa de trabajo con los distintos países, porque esto efectivamente tenemos que abordarlo de manera multilateral, no solo de manera interna en nuestro país. Y nosotros esperamos que efectivamente esta mesa y estos trabajos que está llevando a cabo tanto el Ministerio del Interior como de la Cancillería pueda prosperar para efectos de establecer cuáles van a ser los protocolos y efectivamente lograr que los países vecinos también asuman la responsabilidad en esto, porque nosotros parecemos, ¿no es cierto?, en el barrio de aquellos que estamos recibiendo toda una situación de migración y a veces los países vecinos no se hacen cargo de eso y algunos es más, propician a veces este tráfico, cuando son el caso de delitos, tráfico de migrantes, una serie de cosas, con estas personas que se prestan para eso, pero también no facilitan los países efectivamente que esto se desarrolle de una manera ordenada, al contrario, los indican, los conducen a Chile de una manera totalmente responsable. Por eso yo creo que es importante establecer estas mesas de trabajo. ¿Y por qué los querría recibir de vuelta? Le pongo un ejemplo. Llegan a territorio chileno personas de Venezuela entrando por Bolivia. Esas personas vienen ilegales, han entrado a Bolivia de manera ilegal. ¿Por qué Bolivia los va a recibir de vuelta si no hay ningún documento que diga que pasaron por Bolivia?
Claro, mire, nosotros, la ley nuestra es absolutamente clara. Nosotros no tenemos por qué, creo yo, hacernos cargo también de toda una situación compleja o un historial que ellos tengan. Nosotros No, pero es tenemos que el usted deber tiene que de poder recordar. reconducir a esa persona, y para reconducirla el país la tiene que recibir, y para que la reciba tienen que generarse condiciones, porque Bolivia, ¿por qué va a recibir a una persona que ustedes dicen que entró por Bolivia, pero no hay cómo justificarlo? O sea, es una ley que nos sirve para nosotros, para decirlo, pero que no se puede aplicar. No, mire, pero nosotros tampoco tenemos por qué recibir. O sea, si usted señala ese mismo argumento para el tema Exactamente, de pero una Bolivia, vez que ya entraron, señalando que ¿qué Bolivia no hacemos? tiene por qué recibir, yo le pregunto a usted por qué Chile tendría que recibirlo. Por Entonces, eso le eso estoy no es así. preguntando a usted, eso no, o sea, Claro, la Chile ley no no tiene la resuelve el obligación problema, eso de es lo que yo recibir. le quiero decir, delegado. Por eso, tenemos una persona que está entrando. Chile, por supuesto, no la va a recibir porque viene entrando de manera ilegal y tiene esta ley, pero Bolivia no tiene por qué hacerse cargo de nuestra ley. Mire, por eso que el proceso de aplicación de esta ley tiene que paulatinamente ir siendo conocida también por muchas personas inmigrantes. Ellos saben y manejaban y sabían que antes cualquiera podía ingresar a Chile y no iba a pasar nada. Hoy día, todos aquellos que están en Bolivia, aquellos inmigrantes que están en los distintos países, nosotros esperamos que conozcan y sepan que una vez llegados a las fronteras de nuestro país, van a ser reconducidos, sobre todo si ingresan por pasos irregulares. Y quiero ser claro en eso, porque aquellos que sinceran su posición e ingresan por pasos habilitados en nuestro país no van a tener ningún problema. Porque lo que propende esta ley efectivamente es la migración regular, la migración ordenada. Ellos sinceren su posición, si viene de turista, si viene a trabajar o efectivamente a lo que venga, lo sincere, lo diga claramente para establecer un proceso ordenado. Esta ley pretende ordenar y aquí el que quiere vulnerar eso, y creo que no hay ninguna excusa, Chile no está en condiciones de recibirlo simplemente y va a ser reconducido, y yo espero que también esta herramienta vaya siendo aplicada y para eso se van a ir estableciendo las capacitaciones, cómo ir poniéndola en práctica. Ya, pero en la práctica entonces no se ha reconducido a nadie. Sí, de hecho nosotros... ¿Pero dónde están esos ciudadanos venezolanos? Se devolvieron, ellos fueron puestos ¿Los recibió Bolivia? La frontera. Mire, es que ellos se devolvieron, se tuvieron que devolver, ellos no ingresaron a nuestro país. Es que entonces no se hizo reconducción, pues. Porque la reconducción dice que se tienen que entregar a una autoridad contralora del país vecino. Ellos fueron entregados, efectivamente. Sí, ellos fueron reconducidos y fueron entregados y fue cumplido el procedimiento tal cual como lo establece la normativa. Pero Bolivia no los recibió, pues. Mire, si aquí lo importante no es si Bolivia lo recibe o no lo recibe. Es que si no lo recibe se quedan en la frontera, pues, delegado. Y tenemos el problema igual. Mire, ese procedimiento es el que se está regulando, se está trabajando y se está implementando paulatinamente para poder hacerlo efectivo. Ya, ¿qué dice usted cuando se les acusa de improvisación? Porque digamos, este artículo viene desde mucho tiempo y si se iba a aplicar la ley se debería haber implementado, por lo menos haberse enseñado a las personas que están en los lugares para poder aplicarla, conversado con los países que tienen que también recibir o tratar de que no pasen. Eso no se ha hecho, por eso, ¿qué dice usted cuando se dice que esto es una improvisación? Mire, eso se está haciendo y como le digo, yo espero que esto comenzó a regir a partir del viernes. Recuerde que son claro, pero la ley la venimos discutiendo hace 8 años, usted mismo lo dijo. Sí, sí, pero efectivamente ya los procesos de capacitación están en curso y yo espero que efectivamente se propenda a la ejecución correcta en coordinación con las demás autoridades, en coordinación con los otros países para que podamos sacar esta situación y poder hacerla aplicable como corresponde. Ya, pero hoy día no estaba listo. Hoy día se hicieron ayer, de hecho, se hicieron las reconducciones como lo estima y lo estipula la ley. Ya, pero usted no me supo decir dónde están estas personas si no las recibió Bolivia. Deben estar ahí en la línea fronteriza. Ahora, sigamos avanzando. ¿Qué pasa con las personas que siguen entrando? Porque hoy día el alcalde de Colchane decía que se estaban recibiendo, más bien estaban entrando 600 personas al día y esta reconducción solamente había logrado sacar a 40 y todavía no sabemos si lo hizo con éxito.
Mire, como le comenté, este es un proceso en curso y yo espero que en lo que vaya de estos próximos días, en lo que vayamos avanzando, poder ir teniendo todas las herramientas también en conjunto. Vuelvo a señalar lo que decía, tanto de la información, tanto de la capacitación y la aplicación correcta por parte de ambas policías en la frontera. De hecho, uno de los compromisos que establece uno que firmamos el día sábado, que fue un muy importante compromiso a propósito de la movilización que hemos tenido del transporte en nuestra región, incluía en la agenda del Ministerio del Interior la capacitación a nuestras policías para ir trabajando en la aplicación práctica. Claro. Así que yo espero que eso se vaya desarrollando en los próximos días. Estamos recién aplicándola, es una muy buena noticia para el país y yo creo que hay que perfeccionar todos los procedimientos prácticos de aplicación y los protocolos correspondientes. Delegado, ¿y cuánta dotación de personal se necesita para poder aplicarla? Porque se necesita personal en la frontera militar, pero también se necesita carabineros, se necesita personal de migraciones. ¿Cuál es la dotación que se necesita en ese punto solamente? Siempre hemos sabido que lo que son las dotaciones de las distintas policías en nuestro país son exiguas y generalmente se requiere mucho más dotación. Hay procesos de modernización y, lógicamente, de esfuerzo para que nuestras instituciones policiales puedan lograr tener mayor dotación. Sin embargo, eso se va a hacer en coordinación, bueno, con las policías, con los recursos que tenemos hoy en día y sobre todo con el apoyo, a propósito del decreto 265, de las capacidades logísticas, que tienen que propender las Fuerzas Armadas a colaborar con las tareas efectivamente de resguardo en la frontera, sobre todo para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, para combatir la trata de personas. Son varias aristas. Son muchos los delitos. Ayer veíamos también tráfico de automóviles. Bueno, hay muchas situaciones de crimen organizado en ese lugar, por lo tanto, tampoco tenemos la dotación policial. Pero mire, por eso que fue decretado también como parte de este acuerdo el estado de excepción constitucional para toda la frontera de la macrozona norte. Claro, pero la reconducción, por ejemplo, la tienen que hacer carabineros. La región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, la provincia de Loa de la región de Antofagasta. Y lógicamente aquí hay un proceso ya de organización para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, y no solo a través del decreto 265, sino que también a través del estado de excepción, que tiene mayores capacidades de despliegue. Entonces, créame que yo creo que eso va a ser un elemento importante para poder tener mejor cobertura en toda la frontera de la macrozona norte. Era una petición que tenían los gremios del transporte, y no solo los gremios, en general la ciudadanía, porque este es un tema de Estado. Sí, delegado, pero cuénteme una cosa, esta reconducción, porque estamos hablando del tema migratorio, ¿la reconducción la tienen que hacer exclusivamente carabineros? Bueno, la reconducción la tiene que hacer carabineros y policía de investigaciones, que son los organismos que están en la frontera, en la aplicación de los controles fronterizos como se hace habitualmente. ¿Y usted cuánta gente necesitaría si estuviera, digamos, la dotación necesaria? ¿Con cuántas personas puede operar eso de manera efectiva? Bueno, mire, no le puedo dar un número exacto. Esto es un número que hay que trabajarlo con las mismas policías, con ellos mismos establecer cuáles son las capacidades que se requieren para efecto de lo que yo espero. Ya, pero ustedes no sacaron la cuenta antes. Oiga, no, pero mire, si en cuanto a capacidades, eso hay que verlo con las organizaciones, con los organismos pertinentes y establecer esas capacidades. Yo creo que eso se va a hacer, se está haciendo y siempre hay una necesidad de fortalecer las capacidades de nuestras policías. Delegado, usted asumió el pasado 14 de julio, usted venía de la alcaldía de Calama y su tarea, como dice la ley, es velar por la tranquilidad, el orden público y resguardo de las personas y bienes de la región. Eso hoy día no está garantizado. ¿Cómo lo ha hecho para poder hacerse cargo de este tremendo problema si usted lo asumió el 14 de julio? Sí, mire, los temas de seguridad son problemas muy complejos y que no solo abarcan a una región específica, es una situación país, es una situación prácticamente mundial. Mire, nosotros hemos tratado de desplegar de la mejor manera los recursos que tenemos. Por ejemplo, hemos tratado de acercar a las policías, a las distintas juntas de vecinos a través de formaciones.
Había lugares, por ejemplo, que se sentían desprotegidos. Hemos tratado de que a través de un recorrido, buscando cómo tener cobertura en juntas de vecinos, en distintos cuadrantes que se sentían a veces un poco complicados, llevábamos no solo eso, sino que la cobertura completa también con los equipos de aerovigilancia. Hoy día precisamente vamos a tener mejores herramientas a propósito de este acuerdo. Llegó un helicóptero que va a permitir sobrevolar y tener cobertura en las rutas de nuestra región. También 5 radiopatrullas, 8 motos, que van a ir incrementando. Créame que eso es importante. Hay un convenio de programación en la región de Antofagasta. Este convenio de programación fue suscrito en el gobierno anterior, el gobierno regional anterior, cuando todavía no se elegían los gobiernos regionales, y efectivamente ya está en curso un convenio de programación que va a dotar, por ejemplo, de más equipamiento, de más vehículos a carabineros para poder resguardar y tener mejor cobertura. Hay lugares donde por falta de vehículos, por ejemplo, no se puede llegar a algunos sectores. Claro, por eso es bien importante. Por ejemplo, ¿está operativo Hermes? Mire, ¿Está operativo Hermes? Mire, nosotros tenemos un trabajo muy importante con las policías y tenemos un trabajo muy importante respecto a las sesiones que se están realizando, sesiones stop de carabineros. Fue creada, por ejemplo, hace un tiempo atrás. Es que mire, Hermes es un dron que se supone que iba a estar operativo, y lo dijo el ministro Procuriza el año pasado, porque este dron era parte del plan Colchane. Por lo tanto, ahora se anuncia un dron, pero este dron Hermes debería estar operativo. ¿Qué pasó ahí? Miren, hace algunos días atrás la institución de Carabineros, y hoy día también a propósito del acuerdo, ya está recibiendo estos drones de alta generación, de alta tecnología, con tecnología, por ejemplo, con cámaras térmicas que ya van a comenzar a funcionar. De hecho, lo mostramos a la ciudadanía el otro día. Claro, pero esto se anunció el año pasado, pues, delegado. Esto lo anunció el propio ministro Delgado cuando fue precisamente los primeros días de febrero del año pasado. Mire, anunció bueno, la aplicación de este decreto 265 para que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar, ofreció vuelos no tripulados, drones, equipamientos de comunicación, vigilancia con sensores, y no hay nada de eso. Eso ha ido avanzando paulatinamente. Yo creo que aquí estamos todos conscientes de que hay que ir fortaleciendo también las capacidades y que los recursos se tienen que disponer para que efectivamente haya mayor tecnología, porque lógicamente las tareas de seguridad se han ido incrementando, la necesidad de tener mayor y mejor seguridad en distintos lugares es una tarea importante, es prioridad hoy en día, está dentro de las aspiraciones número 1 de la ciudadanía. Y se están haciendo todos esos esfuerzos sabiendo que las capacidades son exiguas. ¿Y qué se logró aplicar de este plan Colchane del año pasado? No le entiendo específicamente. ¿Qué se logró implementar de los anuncios que se hicieron, de todas estas cosas que yo le estaba enumerando? ¿Qué es lo que está operativo ahora? Mire, nosotros, bueno, yo pertenezco a la región de Antofagasta, pero sí se han enviado mayor contingente policial, se establecieron lugares, centros de primera estadía, y todo aquello que de alguna manera se ha buscado como forma de poder paliar la situación, sobre todo en la región de Tarapacá. Nosotros aquí también establecimos un proyecto de centro de primera estadía, sobre todo para los casos más vulnerables y que permitan en definitiva paliar un poco esa situación. Desplegamos proyectos de emergencia y esos proyectos de emergencia también ya han estado en curso para efectos de buscar la fórmula de que no generemos un atochamiento, sobre todo en los terminales, descomprimimos la situación estableciendo centros, por ejemplo, de testeo especiales, como el Polideportivo Centenario, aquí en la ciudad, junto con también la posibilidad de que las policías en ese mismo lugar puedan generar un proceso de testeo y un proceso también de ordenamiento, o la posibilidad de que haya autodenuncia por parte de inmigrantes también. ¿Qué capacidad tienen estos porque son una especie de campamentos, ¿no? En el caso nuestro se trata de un centro de primera estadía que tiene que ver con personas que solo pueden estar hasta 48 horas y que a través de la figura de reunificación familiar puedan ser trasladadas a sus lugares de origen. Ahí se buscó la posibilidad también con algunos privados que a través del transporte permitan también ponerlo a disposición para que estas personas sean trasladadas a sus lugares de origen. Así que ha sido una muy buena instancia
sobre todo en aquellos casos de mayor vulnerabilidad. Recordemos que hay muchos casos donde hay niños y hay situaciones muy complejas y también se ha ido actuando dentro de lo que hemos podido realizar de la mejor manera posible. ¿Por qué, delegado, el gobierno no quiso habilitar campamentos donde se recibiera a estas personas para que no llegaran a las ciudades generando todos los problemas que hemos visto de personas durmiendo en la calle, de basura, de delincuencia? ¿Por qué no se habilitó, bueno, aquí no hay soluciones perfectas, pero ¿por qué no se habilitó un campamento donde además se pudiera hacer un mínimo catastro? Mire, yo creo que la figura del campamento es muy compleja, porque podría ser peor el remedio que la enfermedad. Los campamentos pueden darse para dos cosas. Una, que las personas se radiquen y sea muy difícil poder generar una movilidad en ese lugar. Y eso usted sabe que tiene condiciones y consecuencias muy complejas. Ya, pero era mejor entonces dejarlos libremente en la calle si no sabemos ni siquiera quiénes son. Es que lo que pasa es que con la mayoría, cuando usted conversa con ellos, la mayoría no tiene como destino, al menos yo hablo de la región de Antofagasta, no tiene como destino final la región de Antofagasta. La mayoría de ellos, usted cuando conversa con ellos, sus destinos están en el sur del país, están en Santiago. Bueno, pero no porque no sea su problema, no se va a tomar como problema, porque es problema para Chile en definitiva. Por eso que usted dice, claro, pudiera ser el remedio peor que la enfermedad, pero al no tener una zona donde se les pueda mantener, que además depende de ustedes que eso funcione, del gobierno, digo, de la autoridad de turno, permite contener un poco todo lo que se genera como externalidades, como por ejemplo los fenómenos de delincuencia. Como le digo, no hay soluciones perfectas, pero aquí el gobierno lo que quiso fue no perpetuar un problema, pero se generó este otro. Mire, la figura del campamento es muy compleja. Yo no creo que esa sea la mejor solución. Ahora, imagínense, usted, por ejemplo, llena un campamento de una cantidad X de personas con una capacidad. ¿Cuántos días le va a dar a esa persona en ese campamento? Tendría que salir a las 48 horas, porque si tiene una capacidad para 300 personas, usted va a tener, no sé, 300 personas al otro día, 300 personas, y usted va a tener un campamento que puede tener personas, no sé, pueden estar una semana y qué pasa con los demás. Pero entonces, es mejor que estén en la calle, en carpas, por ejemplo, en la playa de Colchane, en la playa, perdón, de Cabancha. Disculpe, no le escuché. Que es mejor, a su juicio, en vez de este campamento que tiene todas estas cosas que usted me dice en negativas, ¿es mejor entonces que estén en carpas en la calle? No, bajo ningún punto de vista. Pero es que esa es la alternativa, o sea, eso es lo que está ocurriendo hoy. A ver, mire, este ha sido un tema muy complejo, lógicamente, pero operan dentro de las capacidades también, porque esta es una situación muy compleja, el fenómeno migratorio es muy complejo de poder contener. Y esto está pasando en el mundo también. No, sin duda, y como es complejo, no es nuevo tampoco para ustedes, por eso le pregunto. Pero para las personas, efectivamente, al menos yo le hablo por nuestra región, que están en esa situación, están operando los programas sociales, las rutas calles, los centros de primera estadía, y nosotros logramos efectivamente ir movilizando y sacando aquellos lugares, aquellos asentamientos, lugares donde efectivamente hay este tipo de carpas que se instalan, porque no es la idea y no queremos eso para nuestra ciudad. Y dentro de los catastros que hacemos, efectivamente ellos quieren ser llevados y quieren ser de alguna manera o quieren llegar, a eso quiero decir, llegar a su destino y poder efectivamente cumplir, no sé, tienen promesas de personas que le han dicho que tienen trabajo, etcétera, etcétera. Yo no sé qué tipo de contactos ellos manejan en el resto del país, pero muchos de ellos vienen con datos específicos, vienen con nombres, vienen con lugares, con recomendaciones. Son contactos que ellos seguramente, no sé de qué manera los hacen, pero se ponen de acuerdo para efectivamente muchos de ellos venir dateados. ¿Y de eso no se puede tener un control, un catastro? Pero claro, mire, la nueva ley pretende eso, pretende sincerar. Lo que pasa es que hoy día, como las personas, cualquiera puede entrar por un paso no habilitado, entonces ellos son llevados por estos coyotes, incluso que algunos les comunican las rutas, y ellos sienten que a Chile pueden ingresar como Pedro por su casa. Es que acuérdese, delegado, que fue el gobierno, el presidente Piñera, que dijo que los venezolanos estaban en una situación particular de inseguridad y violación a los derechos humanos y que los invitaba a llegar. Mire, antes de Cúcuta, antes de eso, habían ingresado o estaban ingresando 300.000 venezolanos a Chile. Después de eso,
150.000. Entonces no podemos decir que ese fue un elemento que fue diferenciador o que cambió las cosas. O sea, que él lo haya invitado no causó un impacto. No, eso no causó un aumento si usted ve la cifra. Entonces, en definitiva, creo que es un elemento que ha servido más para politizar el tema que efectivamente para... Pero es que es una realidad, delegado, o sea, yo se lo estoy planteando porque ahí se abrió una posibilidad de una cooperación de Chile. Yo no estoy haciendo una caricatura ni pretendo ridiculizar a nadie, pero era la solución que estaba dando Chile en un contexto de cooperación para personas que estaban en situación desesperada. Pero mire, eso es, siempre Chile ha sido un país solidario, un país humanitario, históricamente. Pero como le digo, las cifras no fueron determinantes para establecer que ese fue un elemento a considerar. De hecho, las cifras después de eso fueron menores a las que habían sido antes de eso. Pero aquí también hay un fenómeno que es importante. Hay ciertos sectores también del país y sectores específicamente de oposición que no quisieron que saliera esta ley, que fueron incluso para impugnar el recurso o impugnar el artículo. Claro, pero la ley era la única herramienta, delegado. Mire, la ley es de las herramientas más importantes para poder actuar en consecuencia y ajustado a normativa y ajustado a derecho para estos fenómenos migratorios. Era necesario. Bueno, era necesario, pero claro, a una vez que se implementa no se sabe cómo aplicar. Y ese es el proceso que se está llevando a cabo hoy en día. Y cualquier situación es absolutamente perfectible de acuerdo efectivamente a las herramientas que nos va a entregar esta ley con su respectivo reglamento. Bien. Delegado, le queremos agradecer esta conversación a esta hora bien necesaria porque estamos ya a 3 días de que se haya implementado. Por cierto, vamos a seguir atentos a cómo se va perfeccionando. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contestar el llamado a CNN Chile. Muchísimas gracias a usted, Matilde. Un abrazo cariñoso para todas y todos.